Hola, buen día niños, les saluda su profesora María José. Vamos a comenzar nuestra clase de historia. Estamos trabajando ya en la clase número 2. En la unidad número 3, Chile en el siglo XX, el objetivo de aprendizaje de la clase de hoy es el objetivo número 7, explicar y dar ejemplos de la progresiva democratización de la sociedad durante el siglo XX. Antes de comenzar, la idea es que ustedes tengan su cuaderno, su lápiz para que vayan tomando apuntes con respecto a lo que vamos trabajando. Y lo primero que vamos a hacer es revisar la actividad de la clase anterior. Ustedes debían responder 3 preguntas que aparecían en su libro, en la página 121, con respecto a una imagen, a un recurso que aparecía en el libro. La pregunta número 1 dice, ¿qué aspectos económicos o sociales observas en la infografía? ¿Qué parte de ella te lo dice? La posible respuesta que ustedes me podían dar. Nos llamó la atención que existiera una piscina, una escuela, un hospital, una plaza y un teatro dentro de la oficina salitrera. Es como si fuera una ciudad. Y al leer oficina, no se nos ocurrió que sería de este modo. Es una idea, ustedes me pueden mostrar otras cosas que le llamaron la atención. La pregunta B. ¿Por qué creen que las oficinas salitreras contaban con ferrocarril? La posible respuesta que me podían dar, las oficinas salitreras cuentan con ferrocarril para llevar los recursos hacia los puertos, ya que las oficinas salitreras están en un lugar remoto, o sea, en un lugar distante, requieren de este medio de transporte para llevar los recursos extraídos a las ciudades o puertos desde los que serán exportados. Pregunta 2. A partir del recurso 2, responde A. ¿Qué información sobre cómo era la vida en una oficina salitrera se puede obtener de las fotografías? Menciona 3 características. Posible respuesta. Gracias a estas fotografías tenemos registros de varios ámbitos de la vida diaria en las oficinas salitreras. Cómo eran los trabajadores que vivían allí, cómo eran sus familias, en qué condiciones vivían, dónde compraban los productos básicos que utilizaban en su vida cotidiana, quiénes administraban el lugar, etc. La pregunta B. ¿Qué le dirías a una persona que afirma que escenas como estas ya no representan la situación actual de los trabajadores en Chile? Algunos modelos de respuesta posible, ¿ya? Pueden decirle, le diría que tiene toda la razón, porque los trabajadores en Chile hoy en día no viven bajo estas precarias condiciones. Otra posible respuesta. Le diría que tiene y no tiene razón a la vez, porque aunque hayan mejorado las condiciones para la mayoría de los trabajadores, aún hay casos de explotación laboral y de malas condiciones de vivienda. Y por último, la pregunta 3, en base a los recursos 1 y 2, responde. ¿De qué manera las fotografías te ayudan a entender mejor la infografía? Gracias a la imagen es más fácil reconocer cómo vivían las personas del pasado. ¿Ya? Si ustedes respondieron algo similar a lo que aparece en esta pauta de corrección, se va a ver reflejado en la evaluación de su tarea. Y ahora sí vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Y vamos a trabajar siglo XX, la democratización. Entonces, ¿cómo fue el proceso de democratización de la sociedad chilena durante el siglo XX? Chile a partir de la década de 1920. Desde la década de 1920 se produjeron en Chile importantes cambios políticos, económicos y sociales, como por ejemplo, se crearon leyes para mejorar las condiciones de los trabajadores, como vimos en la clase anterior, que las condiciones de los trabajadores no eran muy buenas. La crisis del salitre llevó a un cambio en el rol del Estado y su participación en la sociedad. Sectores antes postergados, como la clase media y las mujeres, tomarán protagonismo y se cambió la Constitución, disminuyendo el poder del Congreso y aumentando el del presidente de la República. Y ahora lo vamos a ver en distintos ámbitos. Primero, el ámbito político. Se creó una nueva constitución, como les decía, la constitución de 1925, marcada por el presidencialismo, o sea, la figura del presidente está por encima del Congreso, y por una democratización progresiva de la sociedad, o sea que la población comienza a participar en esta democracia. Y
otro ámbito importante político, protagonismo de partidos políticos que representan la clase media y obrera. En el ámbito económico, se va a generar una crisis en la industria salitrera, ya se va a crear el salitre sintético y esto va a hacer que bajen las ventas del salitre en nuestro país. Entonces se va a generar una crisis en la industria salitrera y un nuevo rol empresarial del Estado, un modelo basado en la industrialización por sustitución de importaciones llamado el modelo ISI. ¿Qué decía este modelo? Que en el fondo todo iba a ser creado, construido o producido en nuestro país para no comprar productos al extranjero. Y también está el estado de bienestar, mayor protagonismo del Estado en el área social, aumento del gasto en salud, educación y seguridad social. ¿Ya? O sea que el Estado va a poner más dinero en estos ámbitos, salud, educación y seguridad social, para mejorar las condiciones de vida de la población. Y en el ámbito social, ingreso de sectores que antes estaban excluidos, y desarrollo de una cultura de masas. O sea que los sectores abandonados de alguna manera de nuestro país, la clase media y la clase baja, van a comenzar a incluirse en este nuevo proceso de democratización de Chile. Expansión de la educación, mayor acceso a la educación primaria, secundaria y universitaria. O sea que la población va a dejar de ser analfabeta, ¿ya? Van a alfabetizarse, van a comenzar a aprender a leer, a escribir, que es bastante importante para el desarrollo de un país. Y concentración de la población en las ciudades. Se va a trasladar la población del campo a la ciudad. Como les hablaba del nuevo rol que va a tener el Estado en economía, como les decía que el salitre va a dejar de ser vendido, esto va a generar una crisis en nuestro país, acompañada de la crisis económica mundial que se va a dar en el año 1929. Esta crisis, más lo que pasa con el salitre, va a afectar fuertemente a Chile, ya que Chile dependía del mercado internacional, y para salir de esta crisis, el Estado va a desarrollar la industria nacional y va a adoptar un rol empresarial. Y aquí, de alguna manera, ¿cómo se va a dar este desarrollo industrial? Se requiere de recursos naturales y técnicos, como fábricas y maquinaria que permite producir bienes. También se va a necesitar mano de obra calificada y con especialidad técnica que permita aumentar la producción, y también se va a necesitar inversión del Estado y un aumento de los impuestos a los productos extranjeros. ¿Para qué? Para ayudar a sustituir las importaciones. O sea que lo que se trae de afuera va a ser más caro y con esto la población va a tener que comprar los productos que se van a desarrollar, que se van a producir en nuestro país. Esa es la idea de este modelo del modelo ISI de sustitución de importaciones. Ahora, con esta información, ustedes tienen que desarrollar la actividad de la clase de hoy, que está en la página 131 de su texto escolar, apoyada de estos recursos, del recurso 1, del recurso 2 y del recurso 3, y deben responder dos preguntas. La 1, en base al recurso 2, ¿qué significa que la Constitución de 1925 haya instalado un gobierno de tipo presidencialista? Ustedes tienen que leer este recurso para poder explicarme por qué era de tipo presidencialista. Y la pregunta 2 dice, vuelva a leer los recursos 1, 2 y 3 y luego elabore un titular de un diario que sintetice la democratización de la sociedad en este periodo. Ustedes tienen que crear un título que sea atractivo para que aparezca en un diario de cómo se generó esta democratización en nuestro país. ¿Qué título ustedes inventarían? ¿Qué título le darían? ¿Ya? Ahora, para ir finalizando las páginas del libro, en donde ustedes pueden profundizar lo que trabajamos, de la página 130 a la 140 de su libro de historia, y la propuesta de autoevaluación, en donde dice, ¿qué fue lo que más me costó aprender y por qué? ¿Cuánto tiempo necesité para hacer esta actividad?
Recuerden que la pauta de corrección de la actividad viene en la siguiente clase. Y acá, para recordar, mi correo electrónico, también el grupo de WhatsApp en donde me pueden escribir. Estos dos contactos sirven para que ustedes me pregunten las dudas que tengan con respecto a la actividad o a la clase, y también aparece la dirección de la página web institucional del colegio, en donde ustedes deben subir su tarea para poder ser evaluada. Recuerden que la misma semana que se sube la clase, ustedes deben subir su actividad para que sea evaluada. Les dejo un abrazo, que se encuentren muy bien y nos volvemos a encontrar en la próxima clase.